El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta. Este es un programa del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás aquí en tu programa Las adicciones se previenen desde casa. Un espacio en el que hablamos de todo. Quédate con nosotros. Familia, adolescencia, bullying, depresión, consumo de drogas, crianza positiva, sexualidad, codependencia, noviazgo, trastornos mentales, salud, inteligencia emocional. Son los temas de Las adicciones se previenen desde casa, un programa donde hablamos de todo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tabaco en la casa. Y para eso hoy invitamos al maestro en prevención y en tratamiento de las adicciones, Alor Ruiz Hernández. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. El tabaco en la casa, maestro, es una cosa de todos los días. Es un terrible problema porque ya hablar de tabaquismo es hablar de un problema de salud pública. Como sabemos, el tabaco es una de las drogas asociadas a más enfermedades y muertes en el mundo y en México. Y este es un problema más serio porque no solo enferma y mata a quien fuma, sino a quien está a su alrededor. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, quien está a su alrededor son jóvenes, niños, adultos mayores y otras personas que en su vida han fumado, pero que van a padecer las mismas enfermedades y muerte prematura de los fumadores. Y como bien dices, en casa, pues es un problema que se encuentra en un porcentaje alarmante, ya que el hogar se considera un espacio donde los niños y los jóvenes deberían estar libres de cualquier tóxico o de cualquier daño, y con tabaco, tabaquismo o fumadores al interior, pues lo que está pasando es que nos encontramos a más niños y jóvenes expuestos al humo de segunda mano. Normalmente se considera, cada vez tal vez se vaya considerando que el tabaco no es bueno para la salud, pero no se considera una droga, maestro. Bueno, está comprobadísimo desde hace más de 50 años que fumar mata. El tabaquismo va a matar a la mitad de sus consumidores, va a enfermar y dejar en discapacidad a otro importante número. Y con el tabaquismo no tenemos ningún beneficio. Es una droga que causa daños. Y por droga me refiero a que tiene todas las características de otras drogas, como es la dependencia que puede generar el cuerpo o la dependencia psicológica que una persona puede tener. La sustancia activa del tabaco, que es la nicotina, es una droga muy potente. Algunos estudios indican que es tan adictiva como la cocaína. Entonces, decir que el tabaco no hace daño es una mentira. Muchas veces las tabacaleras lo han propiciado hace varios años, que ellos mismos patrocinaban estudios donde supuestamente indicaban que sus productos no hacían daño. Sus presidentes inclusive llegaron a decir ante un tribunal que el tabaco podía ser tan adictivo como un Twinkie o como un té. Sí, mentiras graves, mentiras muy, muy perjudiciales. Y el tabaco también es una droga y es una de las drogas más adictivas. Algunos especialistas indican que inclusive con una sola inhalación, algunos jóvenes pueden volverse dependientes a esta sustancia. Cuando hablamos de todas las consecuencias que hay por fumar y se le da esta información a los jóvenes, normalmente ellos voltean a ver como a la gente mayor, ¿no? Y entonces a veces nos encontramos con frases como, pues no se ha muerto todavía, no sé, mi abuelita fumó hasta 50 años. A los 50 años, no le pasó nada. Y entonces de pronto en la convivencia de casa se vuelve como que vaya, ¿cómo podemos decir que en verdad sí está haciendo daño? O sea, hay un impacto dentro del organismo que se va a ir viendo con los años, pero como los jóvenes viven hoy, entonces es difícil permear un mensaje así, maestro. ¿Qué hacer ahí? Muy cierto, muy cierto. Con el tabaquismo vemos que muchos de los daños muy severos no son inmediatos. Cabe mencionar que desde la primera inhalación ya se están produciendo daños. Los tóxicos que viajan a través del humo llegan a todas las partes del cuerpo.
Los fumadores que inician pueden sentirlo en la garganta, en el estómago. Y los daños a los que muchos se refieren que pasan después de muchos años, pues son el cáncer y el efisema pulmonar. Pero ahí depende de cada quien, cada cuerpo es muy distinto y no sabemos qué tan rápido el daño va a ser. Ahora, cabe mencionar que un fumador va a perder hasta 20 años de vida útil. Un joven tal vez no lo vea tan inmediato, pero un joven que hoy inicia se vuelve en un adulto fumador, que al paso del tiempo y perdiendo esa calidad de vida va a desear no haber empezado, porque 20 años es mucho. Y 20 años además, cuando estamos hablando de adultos, se refleja también en la falta que les va a hacer a sus hijos. Pero hablando de jóvenes, hay daños muy inmediatos que el tabaco va a ocasionar en los jóvenes, ¿no? Él está asociado con arrugas prematuras, está asociado con una mayor aparición de acné, está por supuesto muy asociado con un terrible olor tanto en manos como en boca, con dientes amarillos, con caries, con una disminución de la capacidad pulmonar. Y el asunto aquí que bien mencionabas es cómo los jóvenes pueden ver esto como un ejemplo o como una actividad que no tiene mayor consecuencia. Porque es muy cierto, muchas veces te encuentras con ese discurso. Mi abuela fumó 50 años, mi papá fumó tantos años y no le pasó nada. De ahí la importancia de que los adultos, sobre todo los padres o aquellos adultos mayores que puedan estar al cuidado de los hijos, den un muy buen ejemplo y ellos mismos sean quienes nunca fumen y menos enfrente de sus hijos. Porque está muy comprobado que un joven que tenga un padre o una madre consumidora tiene mayor probabilidad de consumir. Y cuando hablamos de consumo de tabaco en jóvenes, también tenemos que hablar de la probabilidad que existe de iniciar el consumo con otras drogas, sobre todo ilegales. Hacia allá iba encaminada una pregunta que te iba a hacer, maestro. ¿Por qué la gente comienza a fumar? O sea, ¿por qué un joven inicia? Porque tal vez el tabaquismo inicia, como bien comentabas hace un momento, en la juventud. No sé cuál es la incidencia, digamos, en personas adultas que comienzan a fumar, pero digamos que ahí, hacia allá apunta. ¿Qué pasa? El tabaco, como muchas otras drogas, tiene diferentes factores de riesgos asociados al consumo. Hay muchos actores involucrados aquí. Uno de los que más peso tienen, por ejemplo, es que un familiar fume, padre o madre, hermanos, primos. Esto hace que, sobre todo los menores y los jóvenes, lo vean como una actividad normal. Eso es un factor que puede incidir porque están siguiendo un ejemplo. Otro factor muy importante, sobre todo cuando hablamos de jóvenes, son que los amigos fumen. Un amigo fumador va a tener más injerencia en el consumo de un joven. Es por pertenecer a un grupo de pares o también por imitar o por tratar de estar en un mismo ambiente. Aquí también cabe mencionar un factor muy importante y es que la industria tabacalera tiene muchos métodos de promoción, publicidad y patrocinio que buscan captar estos consumidores. Ese es otro factor de riesgo. El cigarro, como tal, está inmerso en mucha confusión. Ya lo veíamos al principio de este programa, al considerarse que no es una droga, que no es adictiva. Que es legal. Que es legal. Cabe mencionar que es ilegal la venta o suministro a menores de edad y sin embargo estamos encontrando que muchos de los que fuman están en promedio comenzando a los 14 años, donde absolutamente está prohibida la venta o suministro. Y entonces la disposición de productos de tabaco también se vuelve en un factor de riesgo para que alguien consuma, ¿no? Es común encontrar puestos ambulantes en la calle donde están exhibidos los productos de tabaco junto con los dulces, ¿no? Están a la par, están juntos. Sí. Esto da un mensaje muy equivocado, porque un joven o un niño puede considerar pues, que ambos productos son similares, inofensivos y además los tiene al alcance. O por ejemplo, cuando los papás mandan a los hijos o a los jóvenes, o no los padres, sino los adultos mayores de casa, a que consigan los cigarros, a comprar los cigarros. Sí, tremendo error, porque lo que están haciendo es fomentando una conducta que después puede favorecer el consumo.
Y esos son algunos casos. Yo he escuchado otros casos donde le dice, ay, por favor, hijito, préndeme el cigarro, ¿no? Y ya lo están sometiendo a una buena dosis de nicotina que en el cerebro de un joven o de un niño pues va a tener más probabilidad de generar una dependencia. Porque los receptores a nicotina, que son las sustancias que en el cerebro van a hacer que alguien se vuelva dependiente, se van a activar estando cerca de un fumador, con el humo de segunda mano, o pidiéndole a alguien que encienda el cigarro. Entonces ahí los papás y la casa son un factor de riesgo muy importante en el cual se debe trabajar para que no sean responsables de una futura adicción. Cuando en la casa tenemos muchas historias de qué mal humor se ponen las personas que fuman cuando no tienen un cigarro a la mano y lo desean. Entonces se genera como estos ambientes de crispantes, ¿no? De un cigarro, por favor, para mi papá o para mi mamá o para mi hermana o para quien sea, que se pone muy mal, no sé, a las horas en las que sea más difícil conseguir un cigarro. Y estas situaciones normalmente pasan desapercibidas, maestro. ¿Por qué pasan situaciones así? Pues bueno, aquí tenemos uno de los ejemplos más claros de que el tabaco es una droga, porque cuando alguien tiene esa necesidad imperiosa e incontrolable de fumar, nos está hablando de un síndrome de abstinencia. Esto es, el cuerpo se ha acostumbrado a recibir la droga, en este caso la nicotina, y cuando esa dosis ya no está en el cuerpo, exige más. Y entonces esto se traduce en un malestar muy desagradable, muy intenso, que la persona siente y cuya conducta es volver a fumar. A pesar de poder estar enfermo por consumo de tabaco, a pesar de estar en un lugar donde se ha prohibido el consumo o de conocer los riesgos que tiene este consumo para su salud. Pero es tan fuerte la adicción a las drogas que, bueno, muchas de estas cosas pasan de lado y el único objetivo que tiene la persona es fumarse otro cigarro. Maestro, aquí te quiero preguntar si existe, si es así que haya una diferencia entre la mamá que fuma o la figura materna y el padre o la figura paterna que fuma dentro de casa. Para fines prácticos, los dos son muy mal ejemplo, un terrible ejemplo, y además los dos están exponiendo a quienes están a su alrededor al humo de segunda mano, que como he dicho enferma tanto como el humo que expide el fumador, y el humo de tercera mano, que es una sustancia química que se queda en los alrededores de donde se fuma. Para fines prácticos, no está para nada bien visto que ninguno fume. Ambos pueden influir en el consumo de sus hijos si lo están haciendo frente a ellos. Y ambos también deben ser un ejemplo de salud al no fumar. Bien. Maestro, vamos a hacer una pausa. Continuamos abordando este tema. Amigos, vamos a hacer un corte. Quédate con nosotros. Estamos en Las Adicciones se previenen desde casa. En un momento regresamos a Las Adicciones se previenen desde casa